Hola, muy buenas noches. Es un placer acompañarles a ustedes a este lado de la pantalla con una serie de programas en los que vamos a tratar de algo muy importante y es nuestra salud. Para ello vamos a contar con el doctor, con el médico estomatólogo Pedro Fernández Lorente. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, darte las gracias por tu amabilidad, por habernos visitado, por querer compartir con nosotros toda tu sabiduría y toda tu experiencia. Gracias a vosotros, porque me gusta difundir y que la gente se vaya enterando. Hay gente que no puede leer o no está informada o se pasan demasiado tiempo viendo la tele y viendo programas basura, y estos programas que vosotros hacéis pues, debían de hacerlo la primera, la segunda y muchas cadenas de televisión, informar a la gente. Pedro, te conocemos en Puerto Real por tu extensa labor, como en tu clínica, pero realmente los temas que vamos a tratar aquí en nuestro plató van a ser unos conceptos más amplios, van a ser unos conceptos que tienen que ver con la salud, pero en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí, son cosas. Si te cuento rápidamente cómo empezó todo, yo cuando acabé medicina pues me metí en mi especialidad y me limité a mi especialidad, pero hace como unos 6 o 7 años pues, cayeron en mis manos una revista que yo compraba para la sala de espera, y cayó en mis manos una revista Discovery Salud, que yo la recomiendo a toda la gente que me ve y se la recomiendo a mis pacientes en la clínica. Y esa revista empezó a darme un prisma y una visión diferente de la medicina, diferente totalmente a lo que yo había estudiado en la Facultad de Medicina. Entonces había conceptos que chocaban y cosas muy lógicas que según mis estudios de anatomía, fisiología, cuadraban perfectamente. Entonces empecé a leer esa revista y después también empecé a mi hijo me bajaba audios de libros de... Yo siempre he tenido una memoria auditiva mejor que la memoria visual. Entonces mi memoria auditiva, recuerdo cuando yo estudiaba medicina que tenía que grabar los temas en magnetofón y escucharlos porque se me quedaban mejor que leyéndolos. Leyéndolo mi mente viajaba y me perdía, estaba una hora en el mismo renglón. Sin embargo, si escucho una cosa, pues se me queda rápidamente y al mismo tiempo, debido a la escasez de tiempo, pues me dedicaba a hacer otra cosa, a hacer ejercicio, a andar o lo que sea. Entonces, en estos 5 años yo creo que de multitud de temas habré escuchado, yo debía decir leído, pero he escuchado, por lo menos según me dijo mi hijo el otro día, dice, llevas ya, te has cargado 90 y tantos libros. Pues bueno, pues vale, y los tengo metidos en el ordenador. Y a mis pacientes cuando es un tema interesante, pues se los doy, se los meto en un pen y ellos los escuchan. La mayoría no los escucha, hay que reconocerlo. Y también muchas personas como a ti, lo que le gusta es leerlo. A mí leerlo no, yo intento leerlo y es que me duele el cuello, me canso la vista y no puedo. Entonces empecé a interesarme por el tema de la salud, a leer libros de medicina natural y todo eso, y me fui metiendo en ese mundo de la naturopatía, de la medicina natural, de los herbolarios y todas esas cosas, y me fue apasionando el tema y a darme cuenta de que estamos rodeados de sustancias tóxicas. Entonces lo difundo. Bueno, Pedro, yo quería empezar por el concepto de salud, porque si uno atiende a la OMS, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues define la salud como un estado, ¿no? No sé si es un concepto que se puede haber quedado un poco antiguo ya. Sí, a mí no me gustan las definiciones así, a la gente le dice, y queda muy bonita esa frase, tener salud es encontrarse física, psíquica y anímicamente, pienso que bien. Una persona que tiene una salud psíquica, que su familia, su trabajo está equilibrado y anímicamente bien y la salud, no le duele en ninguna parte del cuerpo y sus órganos funcionan bien, para mí eso es salud. Encontrarte bien es salud. Y un concepto, digamos, que, o sea, habrá momentos en los que dependa de ti mismo y habrá momentos que depende del exterior también, ¿no? Claro, la salud es una cosa, igual que la salud es lo más cerca de felicidad. Cuando tienes felicidad tienes salud y lo que quieres es salud para tener felicidad, es lo más importante. Entonces, hay un montón de sustancias que nos rodean. Por ejemplo, si tú te pones a mirar qué nos afecta a nuestra salud, pues si te pones a mirar la contaminación ambiental,
que si los wifi en tu casa, que si las antenas de repetición para telefonía móvil. Todas esas cosas son nuevas y no sabemos el efecto, los efectos sí se saben ya. Lo que pasa es que los organismos oficiales todavía no quieren reconocerlo, pero en muchos países hay gente que los wifi le producen alteraciones somáticas grandes y le producen baja laboral y problemas de dolores de cabeza y muchos problemas. Es que no sabemos cuando compramos, por ejemplo, un móvil, el problema que le estamos dando, que alegremente se lo damos a los niños. Y las embarazadas cogen un portátil y se lo ponen encima del vientre y se pasan horas y horas. Y eso está demostrado que es malo para el desarrollo normal, neurológico del niño. Todavía no sabemos dentro de 10 años si aparecerán tumores en los sitios donde tú te pones el móvil o no, y aparecerán gliomas y veremos patología que aparecerá debido a todos esos tóxicos ambientales que no, y a las radiofrecuencias, a la wifi, a la telefonía móvil y a todas las radiofrecuencias que existen. Después estamos rodeados también, la pintura de tu casa es tóxica y tú la estás respirando, el parqué de tu casa, el barniz, es una sustancia tóxica y tu niño está tirado en el suelo chupando el barniz y chupando todo eso. Cuando tú utilizas un detergente también es tóxico y si le metes a la lavadora un suavizante, pues también ese suavizante está produciendo sustancias tóxicas. Nunca hemos tenido tantas dermatitis, tantos eczemas y tantas enfermedades de la piel en los niños como tenemos ahora, no solamente de las sustancias tóxicas que nos rodean, sino de los alimentos. ¿Cuántos alimentos tienen glutamato sódico, glutamato potásico? ¿Cuántos ahora comemos comida elaborada, preparada? Y tenemos antioxidantes, conservantes, emulsionantes, potenciadores del sabor, todas esas sustancias, muchas están prohibidas ya en Europa. Vamos a centrarnos, si te sí, parece, si no Pedro, bueno, decías tú, apuntabas, ¿no?, a ese wifi, a esos móviles, bueno, el estrés también, ¿no?, evidentemente es un componente que hoy día, ¿no?, o sea, hace 50 años la vida del ser humano era totalmente diferente, vivíamos, digamos, más centrado en el día a día, ¿no?, o tener que tener el producto, el alimento para el día a día. Hoy día la vida es diferente, tenemos quizá una seguridad, una garantía económica, pero hay otros problemas, ¿no?, en nuestro estado de ánimo, ¿no?, circunstancias de estrés o problemas de nerviosismo, de ansiedad, que hace a lo mejor 50 años no se daban con tanta frecuencia como ahora, ¿no? Sí, hace muchos años la alimentación era mejor, no había tantos tóxicos ambientales, la vida era mucho más sana. La gente hacía más ejercicio, la gente comía menos y lo poco que comía, porque comer mucho no es bueno, está claro. Está claro que muchos países curan el cáncer con ayuno, simple y llanamente. ¿Para qué? Para desintoxicar el cuerpo. Cuando un paciente está mal y ha tomado un montón de cosas, que lo meten en la UBI, le meten un suero y lo tienen 5 días sin comer, ¿qué están haciendo? El ayuno. Entonces, digamos, ahora la gente, con el estrés, como tú dices, del trabajo, los problemas psíquicos también, sí, tenemos seguridad económica, pero esa seguridad económica también es un poco ficticia, porque nos hemos creado una serie de necesidades y tenemos una dependencia económica y unas cosas que tenemos que consumir, que todo eso nos produce mucho estrés, y ese estrés y el problema que te pueden echar del trabajo psíquicamente te influye, y está demostrado, según Hammer, que es otro libro que podríamos tratar y recomendar aquí algún día, que por ejemplo un trauma vivido, por ejemplo una reconversión laboral en el cual un paciente va a perder su trabajo y él ve que su entorno familiar se ve amenazado porque no va a poder sustentar a su familia, está muy relacionado ese trauma con una lesión a nivel cerebral, y esa lesión a nivel cerebral, por un error de biodescodificación del cerebro, aparece un cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye el estrés, cómo influye la vida moderna en el psiquis y el psiquis sobre el soma, sobre el cuerpo, desencadenando patologías? Pues también sería un tema interesante para ver y estudiar. Bueno, vamos a centrarnos en la alimentación, Pedro. Realmente somos animales, evidentemente, y necesitamos el alimento como energía para nuestro cuerpo, para nuestras células. Realmente, yo sé que la pregunta es complicada, pero ¿qué deberíamos
de comer. ¿Es adecuado esa dieta calórica que en principio siempre entendemos? Para las mujeres 1900 calorías, para los hombres poco más. ¿Es adecuado en cuanto a calorías y es adecuado en cuanto, cuando vemos la pirámide alimenticia, en cuanto a los alimentos que nos proponen? Vamos a ver, yo la pirámide, ahora mismo ni me acuerdo la pirámide, creo que la tengo por aquí atrás, pero vamos, yo por ejemplo no contaría calorías, contaría valor nutricional de los alimentos, porque si cuentas calorías, hay médicos y gente o revistas o programas que te recomiendan tomar el azúcar porque es lo primero que tu cerebro necesita. Sí, pero azúcar de los hidratos de carbono, de las verduras, de la alimentación, de las hortalizas, de los cereales, pero azúcar refinado blanco es el veneno más grande que podemos tomar. Este azúcar son calorías vacías que no te sirven para nada. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene cáncer, le meten contraste y el contraste es una sustancia azucarada. ¿Por qué? Porque las células cancerosas es lo primero que quieren comer y absorben. Y después con ese azúcar que va con isótopos radioactivos o con algo, detectan dónde están las metástasis y los tumores por el azúcar que ha absorbido. Está demostrado que el azúcar es el nutriente más importante para las células cancerosas. Entonces para mí el azúcar, habrá que tomar hidrato de carbono y el azúcar que sale de los cereales, pues ese es el azúcar que mi cuerpo va a necesitar. Pero azúcar que hoy día toda la bollería industrial y esas grasas saturadas, eso lo único que hacen es fastidiarte. Entonces, yo la pirámide la sustituiría por una dieta rica en verduras, en hortalizas, en licuados de verduras, en tomar frutas, en no mezclar los alimentos y dar una serie de consejos que sean fáciles y llanos para la gente y que los entiendan y que intenten hacerlo. Cuando dices no mezclar los alimentos, sí. ¿A qué te refieres? A que a lo mejor en un desayuno, vamos a decir, típico andaluz, ¿no? Que puede ser la tostada con el aceite, con el jamón, con el café, con el zumo de naranja. ¿Estamos mezclando alimentos que no son adecuados? Sí. La tostada está muy bien porque es un cereal. La tostada habría que ver ese pan con qué harina y con qué trigo está hecho. Si es un trigo transgénico cuya semilla ha sido alterada genéticamente en el laboratorio, estás tomando una semilla modificada genéticamente, que no sabemos las reacciones alérgicas, sí lo sabemos, que producen en el cuerpo. Entonces yo tomaría una tostada de pan, pero de pan de espelta o de trigo integral sarraceno o de centeno, pero no de pan de harina de trigo modificada genéticamente, ¿vale? El jamón, sí, muy bueno. Y aceite, estupendo. Y tomate, pues divino. ¿Qué sobra en este desayuno? El zumo de naranja. Tú no puedes mezclar las frutas con ninguna comida. Si tú te tomas ese zumo de naranja después de una comida, que sepas que las fermentaciones, porque un kiwi, por ejemplo, tú puedes digerirlo en 2-3 horas, pero si lo tomas con otra sustancia, como puede ser, por ejemplo, con un cereal, el cereal va a tardar 4 o 5 horas. Si lo tomas conjuntamente, se producen una serie de fermentaciones y retrasos en la digestión de ese alimento, que incluso, por ejemplo, ese zumo de naranja que tú te has tomado puede subir los niveles de alcohol en sangre, quedar positivo en la carretera. De hecho, se han dado casos de personas que han dado positivo y que no habían bebido alcohol, se habían tomado un zumo de naranja, de 2 o 3 naranjas después de comer. Entonces eso produce fermentaciones alcohólicas. De toda la vida de Dios, de las frutas se han sacado las bebidas alcohólicas. Claro. Siempre que se tome fruta, es un consejo que ya debe de quedar para todo el mundo. Tomarlo 1 hora antes o 2 horas después de comer. La digestión será mucho mejor, absorberán mejor los nutrientes y no se producirán fermentaciones tóxicas en tu aparato digestivo. Nos quedaba el café, si es saludable. El café, decirle a las personas que no tomen café, hay gente que dice que sí. Por ejemplo, Hammer dice que en una fase que él llama de recuperación, cuando se empieza a reabsorber el edema cerebral, que no voy a entrar ahora en el tema, recomienda café y corticoides y paños y cosas de agua fría para disminuir el edema cerebral. Ahí recomienda el café. Sin embargo, hablas con otros naturistas y dicen que el café, que una taza de café, porque todo el mundo dice, yo no bebo apenas agua, pero me tomo 2 o 3 cafés al día. Una taza de café hace que el agua que tú hayas tomado
el doble o el triple, tenga que servir para neutralizar ese café. O sea, el café realmente no es bueno tomarlo. Un cafelito por la mañana, pues sí, pues te lo puedes tomar, está bien. Comentabas, Pedro, no combinar los alimentos, para nosotros no es muy tradicional y siempre decimos, ¿no?, a boca llena, la dieta mediterránea, que es la más saludable. Bueno, pues es típico llegar a nuestra casa y encontrarnos bien, pues ese guiso, ¿no? Ya puede ser un guiso de patatas con algún, nos imaginamos todo el mundo, ¿no?, con la carne, con los chocos, con el cazón, o bien esos filetes con esa ensalada. Son productos que podemos combinar, la carne con las verduras o con el arroz, por ejemplo, que es muy típico cocinar la proteína, ¿no?, con el arroz. Sí, incluso las frutas. Cuando tú tomas frutas no debes de mezclar frutas ácidas con frutas dulces. Si tomas, por ejemplo, antes de comer frutas dulces, por ejemplo, piña o semidulces como la piña, pues tomar solamente piña. Si tomas plátano, no mezclarlo con la piña, con la naranja o con el kiwi, no mezclar lo dulce con lo agrio. ¿Por qué? Sencillamente porque las enzimas que digieren un tipo de fruta muchas veces chocan con las que digieren otro tipo de fruta. Cuando hablas de los cereales, por ejemplo, mezclar, por ejemplo, hay gente que en Sudamérica se come mucho las habichuelas con plátano, por eso llega a producir unas fermentaciones de hasta 52 grados, esas fermentaciones en el aparato digestivo. O sea que no es nada bueno. Y cuando mezclas, por ejemplo, las proteínas, si comes carne, no mezclarla con patatas, con hidratos de carbono, sino mezclarla, si lo tomas, con verduras y con hortalizas. No debes de mezclar las proteínas. Las proteínas de la carne, yo tomaría siempre proteínas, yo tomo siempre proteínas de origen vegetal. La proteína de origen animal prácticamente no la quiero por motivos que después, si quieres, comentamos y hablamos. Pero no mezclar las proteínas con cereales, y si las mezclas, pues mejor con las verduras. Llega un momento, ¿no?, que va pasando la tarde, suelen ser muchos los adultos que a lo mejor no toman nada, ¿no?, desde el almuerzo. Bueno, hay muchos adultos que ni siquiera desayunan, ¿no?, que directamente hacen el almuerzo y la cena. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando llega el final del día? Si hacemos una cena copiosa, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Sí, nos estamos jodiendo y bien. Pero inevitablemente mucha gente lo hace porque se pasa todo el día estresado. Cuando llega a tu casa es la hora que estás relajado, que se ha acabado la jornada laboral, que estás en tu casa, estás viendo la tele, llega tu familia, tu niño, todo, y tú estás muy a gusto y entonces quieres comer más de la cuenta y te vas a la cama con el estómago lleno. La digestión es un desastre, tu cuerpo no descansa. Hay un dicho que dice, desayuna como un rey, come como un obrero y cena como un mendigo. No está muy lejos de la realidad, pero tampoco eso lo quiero. El ser humano primitivo estaba comiendo continuamente, se encontraba una fruta, se la comía. Yo, después de mucho verlo y estudiarlo, yo pienso que debes de levantarte por la mañana y empezar con una fruta. A la hora, tomar una especie de desayuno como el que tú has dicho antes, de tu café con tu tostada, tu jamón o lo que sea. Ya la fruta te la has tomado antes. A media mañana tomar otra fruta. Debes de comer 4 o 5 veces frutas al día. Después, a la hora de la comida, a la 1, pues comer una comida, no quiere decir copiosa, una comida consistente, pero no muy rica, tampoco tiene por qué ser una comida muy abundante. Después, sobre las 4 de la tarde, comer otra fruta. A las 6, como hacen en los países europeos, pues tener una cena, también igual que ese almuerzo que has tenido a la 1, no muy abundante, pero sí contundente un poco. Y terminar por la noche con una fruta. Y si tienes más hambre por la noche al acostarte, comer con una fruta. Yo creo que por la noche ya debes de dejar a tu páncreas que descanse y que no esté continuamente segregando insulina. Pero tomar fruta 5 veces al día y repartir esa fruta en esas 5 veces, alternándola con un desayuno, con una comida y una cena liviana, las 3 cosas, yo creo que es lo mejor, porque una comida muy abundante te produce una somnolencia increíble. ¿Por qué? Porque el aflujo de sangre al aparato digestivo es bestial para poder digerir todo eso. Pedro, la siguiente pregunta que vamos a tratar bien daría para un programa completo. Evidentemente, en las últimas 5 o 6 décadas, la alimentación
ha cambiado muchísimo el ser humano. Hace 60, 70 años no tenía la despensa que tenemos hoy día en casa, no existía, ni siquiera el propio mercado surtía con tanta alimentación. Hoy día en cualquier domicilio abrimos la puerta de la despensa y hay latas, hay carne congelada, hay todo tipo de alimentos, y eso no pasaba antes. Antes el ser humano, bueno, pues se abastecía, sobre todo si vivía en el campo, los productos de temporada. Exacto. Las carnes, pues eran los animales que había y las personas que podían tener acceso a la carne. Hoy día, incluso las familias más humildes pueden acceder a la carne porque los precios son irrisorios, ¿no? Este cambio, ¿cómo afecta a nuestro organismo? Bueno, ya sabemos que hay obesidad debido al exceso de comida y al no tener un ejercicio físico que hacían antes, que la gente pues iba al campo, trabajaba, tenía que desplazarse para un sitio y para otro, hacían mucho ejercicio físico. Después no se alimentaban tampoco, no comían mucho, lo poco que comían era sano, pero no comían mucho. Entonces, ya hemos dicho que una de las terapias es el ayuno, o sea que comer poco es bueno. Tú no verás en un geriátrico señores de 80 que estén gordos, todos están, como yo digo, acartonados, ¿entiendes? Todo el viejo que llega a mucha edad es porque está muy delgado. ¿Por qué? Porque come poco o por lo que sea, porque su metabolismo es así, o porque come realmente poco, o porque se nutre lo suficiente de sustancias nutritivas, pero que no le aportan calorías en exceso, que no toma azúcares refinados, que no toma bollería industrial, que no la carne, como hablabas. La carne, partiendo de la base de que el ser humano es un animal omnívoro, que puede comer carne y puede comer vegetales, pero nosotros, nuestro aparato digestivo no está preparado como el del león o el de la hiena para comer carne. Además, el león, cuando come la carne o lo que sea, come la presa, come la carne fresca. Y además tiene 20 veces más ácido clorhídrico que tienes tú en tu aparato digestivo. Y su aparato digestivo es muy corto, tiene 3 metros si acaso. Tú no tienes el ácido clorhídrico que tiene el león, tiene 20 veces menos de ácido clorhídrico. Tu aparato digestivo está programado para digerir semillas y verduras. Tiene 20 metros, no 20 metros, 11 metros, 3 veces la longitud de tu cuerpo. Entonces, ¿para qué? Porque las semillas y los vegetales tardan mucho tiempo en pudrirse, digamos, en putrefactarse y en digerirse y en eliminarse. En ese sentido tendríamos que mirar a los primates, porque somos Claro. los que más nos Además, parecemos, nuestra anatomía está preparada. Nosotros no tenemos garras afiladas para coger Ni la los presa, dientes ni tampoco. tenemos colmillos. Y nuestra boca no es tan alargada como para desgarrar los músculos y las vísceras de las presas. Además, el ser humano no disfruta con la muerte de un animal, como un león cuando está comiéndose a su presa y está viendo que están dando los últimos estertores de su vida y se ve que está disfrutando. Tú llevas a un niño a una carnicería y los despojos de todo eso le produce un poco de repelo. Si lo llevas a una frutería, el olor agradable de la fruta, tú le pones a un niño una manzana o un trozo de solomillo, el niño se irá para la manzana o la fruta a comérsela. ¿Qué pasa también con la carne? Cuando tú comes la carne ya lleva el animal varios días muerto. Además, la carne tienen que ponerle nitritos y sustancias para darle un buen aspecto. Sustancias que cuando reaccionan en tu cuerpo producen efectos tóxicos también. Todo cadáver que ha pasado unas horas de descomposición tiene calaverina y putrescina. Esas dos sustancias son tóxicas para el ser humano. La carne se putrefacta muy rápidamente y tú tienes un aparato digestivo muy largo. Esas sustancias putrefactas que van atravesando tu aparato digestivo van soltando una cantidad de sustancias tóxicas que pasan a tu sangre que no tienes por qué tomarlas, ¿entiendes? Y todo el mundo dice, no, es que las proteínas son necesarias y la vitamina B12. Eso es mentira. Las proteínas, 100 gramos de garbanzo tienen 24 gramos de proteína y la carne tiene 19. Eso es algo que se ha discutido mucho porque en los últimos tiempos no hay muchas corrientes vegetarianas, veganas y bueno, pues voces en contra que hablaban de esa vitamina B12, como que solo la obtuvieran en la carne. El organismo, el ser humano está preparado. Primero, la cantidad de vitamina B12 que tú necesitas es mínima. La prueba está que tú puedes estar sin comer 30 y 40 días, ¿entiendes? Y sin comer nada. Pero 3 días sin beber agua no puede. Entonces esa vitamina B12, nuestro organismo ya es muy sabio y tiene, con la poca cantidad que tú absorbes de los alimentos y que tú puedes fabricar, tienes de sobra vitamina B12.
No necesariamente tienes que comer la carne. La carne te produce mucho más perjuicio que beneficio. La proteína animal, la proteína la tiene en los cereales, los garbanzos, las semillas, los frutos secos tienen muchas proteínas, las nueces, las almendras, las espinacas, todo. Pero estamos en una época de mucho movimiento, de mucho estrés, son muchas las familias, ¿no?, que están todo el día trabajando, tienen que ir a lo rápido, el supermercado también nos lo pone cómodo, ¿no? Porque bueno, que decir tiene que si tú vas y encuentras una lata de lentejas, en lugar de tener que hacer, ponerlas en remojo, claro, comprar la fruta, comprar quiero decir la verdura, guisarlo, pues es muy cómodo abrir esa lata y además tener la sensación de, oye, yo estoy comiendo algo sano porque estoy comiendo unas legumbres, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tienen esos alimentos ya precocinados o esos alimentos que vienen en lata? Yo, lo que hablábamos, los glutamatos, los conservantes, los espesantes, el ácido cítrico que llevan y los potenciadores del sabor, todas esas sustancias que se han utilizado para elaborar esa comida para que no se eche a perder, pues todas esas sustancias tóxicas te las estás comiendo con las lentejas y con todo eso. Entonces, hay gente que es muy sensible, que cuando toma una lata de conserva empiezan a salirle sarpullidos porque es alérgica, porque es sensible, o empieza a producirle acidez de estómago. Pues es preferible preparar tú en tu casa un potaje de garbanzo que te dure para 2 o 3 días y congelarlo y sacarlo, porque si tu jornada laboral no te permite hacer eso, yo lo entiendo, que comer conservas. Todas las conservas, todas, no puedo decir una no, porque antes decían las sardinas en lata de aceite de oliva, eso es bueno. Pues no, pues también llevan conservantes, también llevan sustancias que no son buenas para tu organismo. ¿Que hay que tomarlas algunas veces? Pues sí, pues habrá que tomarlas, pero no estás comiendo algo sano. Un potaje hecho por ti, en el cual tú lo has hecho a un fuego lento, porque tampoco es bueno. Está demostrado que las verduras y todos los cereales, las hortalizas que tú cocinas a una temperatura muy elevada, pierden el 90% de los nutrientes. Todos sabemos el cocinado de la abuela, el chup, 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 y cocinando los garbanzos y las lentejas, es realmente como tú aprovechas todos los nutrientes. Y si los puedes tomar crudos, todavía mejor. Yo les recomiendo a mis pacientes que cojan. Ahora hay unos aparatos que hacen unos licuados y aprovechan los licuados no me gustan porque las fibras de todas las verduras las tira. Yo no me gusta tirarlo porque eso es fibra. Entonces, de batirlo con la mini pimi, con cualquier batidora, de echarle brócoli, apio, remolacha, incluso si quieres mezclar una manzana, no mezcles verdura con fruta. Si quieres después, 2 horas te tomas después un licuado de fruta. Eso da una cantidad de nutrientes y una cantidad de sustancias microscópicas que te limpian tu aparato digestivo. Además, a los 5 minutos de tomarlo, esos nutrientes están atravesando las vellosidades intestinales y están pasando a sangre. ¿Por qué complicarnos la vida? Que también tenemos que... Otro me dirá, bueno, pero es que las hortalizas y las verduras también llevan pesticidas. Pues sí, también llevan pesticidas. Pues intenta, entonces no comemos nada. ¿Y qué hago? Si la wifi me afecta, la pintura de mi casa me afecta, el parqué también, compro una lata de conserva y me está afectando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero yo te digo, una serie de consejos te iremos dando, donde tú podrás, en cierto modo, corregir lo que puedas. Estoy seguro que de ahora en adelante no abrirás tu portátil si estás embarazada encima de tu barriga con tu niño aquí formándose. Y que tu móvil pues no se lo dé al niño para que te deje tranquilo y mire en internet los juegos que hay de niños, para que te deje tranquilo. Pues no es bueno que se lo dé a tu hijo, porque ya hay niños con 3 años que están manejando el móvil y eso es peligroso. Y por ejemplo, cuando tengas que aprovechar un fin de semana y ir a comprar, pues si puedes ir a yo sé que es más cara las herboristerías, pero por ejemplo, si sabes tú que el mango, por ejemplo, la papaya y la piña, eso apenas tienen pesticidas, pues tú ya sabes que esas frutas las puedes comprar en cualquier lado. Y si sabes que, por ejemplo, los brócolis, el apio y las manzanas, que creíamos que eran muy sanas, es de las que más pesticidas tienen junto con los tomates, pues tú ya tendrás cuidado de eso, ir a buscarlo a un sitio donde vendan en verduras ecológicas.
Y si te decimos que el tomate, el ácido del tomate, no lo mezcles nunca con vinagre ni con limón, porque los ácidos del tomate reaccionan con los ácidos del vinagre o del limón y producen reacciones no beneficiosas para tu organismo, pues te tomarás el tomate crudo con aceite y sal y no le eches vinagre. ¿Cuánta gente le echamos a las ensaladas y le echamos un chorreón de vinagre? Pues estamos mezclando un ácido con otro que no es bueno. Y es una tontería, pues no le eches vinagre o tomate, o tómalo con aceite y sal. No sé, son consejos que el que quiere lo tome y el que no, pues lo deja y ya está. Bueno, Pedro, si seguimos hablando de salud, yo creo que el peso es un referente, ¿no?, de nuestro estado de salud, ¿no? Sí. ¿Cuál sería nuestro peso ideal? Hay montones, te miden la muñeca, te miden esto, te pesan, te van a un sitio, te pesan, te miden, te hacen esto para venderte una dieta o lo que sea, ¿no? Una cosa que siempre me he regido es que si tú mides 1,80, tú debes pesar alrededor de 80 kilos. Y si tú mides 1,69, debes de pesar alrededor de 69 kilos, 70, 71. Y rígete por eso, y es muy fácil, una regla muy fácil. Si mides 1,50, tú tienes que estar alrededor de los 50, 55 kilos. Porque un sobrepeso de a lo mejor de 10, de 20 kilos, a lo mejor una persona que dice, oye, me sobran unos kilitos, pero yo no estoy mal, no estoy, a lo mejor estéticamente no se ve mal esa persona, pero ¿en qué le está afectando esos 10, 15, 20 kilos que tiene de más? Bueno, pues unos pocos de kilos de más, todos tenemos un poco de sobrepeso y todos, no hay persona que no quiera perder algo, pues muy delgada. Y hay personas que se miran en el espejo y no se ve algún Michelin. Y otra persona me dice, pero ¿dónde está el Michelin, hijo? Si no tiene, ¿entiendes? El sobrepeso no es bueno para nada. Entonces, los problemas de diabetes, porque si hay sobrepeso es que hay mala alimentación, y si hay mala alimentación es que estás tomando sustancias que no debes y está trabajando tu hígado y tu riñón de una forma anormal. Entonces te produce hipertensión porque el riñón no filtra como debe. La mala digestión, tu hígado está asimilando sustancias tóxicas de comida elaborada o de medicamentos que tomas y se están obstruyendo no solamente la vesícula biliar, sino que se están obstruyendo los conductos hepáticos. Entonces puede desencadenar hipertensión, diabetes, fibromialgia, fatiga crónica, todo eso de la fibromialgia y fatiga crónica cuando yo estudié medicina no existía. Para eso vamos a tener que dedicar un programa, vale, Pedro, podemos adelantar algo, sí. Pero la verdad que el tema da para un programa porque las estadísticas están ahí, ¿no? La cantidad de pacientes, en su gran mayoría mujeres, que sufren fibromialgia, que hasta hace muy poco ni siquiera tenían un diagnóstico, sino que no se les daba... Tiene un cajón desastre que no la metían y no... Pues hay una serie de remedios naturales que la mujer que lo quiera hacer, lo puede hacer y además, tú has dicho, son mujeres y son unas mujeres que en edad de menopausia, donde anímicamente habría que ver también una serie de cosas, donde ya al no tener sus menstruaciones, sus hormonas deprimidas, y sobre todo lo que dice Jaime, que ya hablaremos de él también, el hemisferio izquierdo de la mujer, rige en la mujer el hemisferio izquierdo y en el hombre el hemisferio derecho. Cuando la mujer toma anticonceptivo o llega a la menopausia, el hemisferio que rige es el derecho. El hemisferio izquierdo es la madre que cuida a sus niños, cuida el hogar, cuida la casa. Y el hemisferio derecho es el del hombre, el padre que sale a ganarse la vida, lo que sea. Ponlo como quiera, feminista, machista, lo que sea, pero es así. Por eso hay mujeres que muchos ginecólogos no saben porque yo tampoco lo estudié eso en la Facultad de Medicina, yo no estudié nada de esto en la Facultad de Medicina. Que el hemisferio, la mujer cuando toma anticonceptivo, el hemisferio que rige es el izquierdo, pero cuando toma anticonceptivo pasa al derecho. Muchas mujeres toman anticonceptivo y su hemisferio derecho es igual que el del hombre, choca más con el hombre. Entonces ya, oye, yo llego a casa, tú vienes de trabajar, pero es que yo también, y tú estás sentado viendo la tele, pues yo también tengo ganas de ver la tele y hay que fregar los platos, pues frégalos tú, y hay más roce y más enfrentamiento. Cuando una pareja no va muy bien, yo a la mujer le diría que tuviera cuidado con los anticonceptivos, porque tu hemisferio izquierdo pasará a regir, será el derecho el que rija. Y la mujer cuando llega a la menopausia, el hemisferio izquierdo y el que rige es el derecho, y empieza a haber más separaciones matrimoniales y más enfrentamiento con los hombres.
Y mujeres que me estén viendo pues dirán, pues sí, tienes razón o no tienes razón. Lo mismo que coincidirán conmigo en unas cosas o en otras, pero eso es así. No sé por qué venía la pregunta. Estábamos hablando sobre el tema del sobrepeso, de la fibromialgia, ¿no? Y tú me hablaste con la fibromialgia y llegamos a la menopausia y que la fibromialgia está muy relacionada. Pues la fibromialgia está relacionada con todo eso. Yo tengo montones de pacientes que... Pero es que la fibromialgia, ¿cómo la desencadenas tú? No hay mujer que no tome antidepresivos y ansiolíticos y que no tome pastillas para dormir. Es que la medicina actual, se muere un familiar y te están mandando antidepresivos y tú tienes que superar eso de alguna manera. Te deja tu novio y te mandan antidepresivos y tienes un problema de no sé cuánto y te mandan ansiolíticos. Es que ya no queremos superar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos haciendo drogadictos. Ya tú, una vez que empiezas a tomar inhibidores de la recaptación de serotonina, tú no los puedes dejar tan fácilmente, ¿eh? Yo tengo pacientes que han intentado dejarlo y han entrado en unas crisis terribles. Entonces yo animo a todo el mundo que no tomen antidepresivos y ansiolíticos a la ligera, que si se lo receta su médico con un diagnóstico adecuado, vale, pero que no lo tomen porque se hacen drogadictos y su hígado se los van a destrozar y sus riñones se los van a joder y su cerebro y su sistema nervioso central va a sufrir. Y después no se podrán deshabituar de esa droga. Sobre todo también hay un componente psicológico, ¿no? Estamos en una sociedad en la que no queremos sufrir, en cualquier momento nos duele la cabeza, nos tomamos corriendo una pastilla, y si tenemos un problema, en este caso de amor o de un fallecimiento, y es que hay un duelo que hay que vivir, ¿no? Tú tienes la pérdida de un familiar y tendrás que estar mal durante un tiempo para luego por ti mismo volver a estar bien. Si tú tomas una medicación para sentirte mejor, de alguna manera no has realizado el duelo, Estás enmascarando el problema, no lo estás afrontando. Ese problema sigue ahí. Y lo único que pasa es que tú, como la avestruz, metes la cabeza debajo del ala y no afrontas ese problema. Hay gente que no encuentra trabajo, chicos con 35 o 30 años o 40, que están tomando antidepresivos porque no encuentra trabajo y están en su casa todo el día tomando antidepresivos, amargándole la vida al padre y a la madre, que además están jubilados, y ven al pobre hijo que está allí tomando antidepresivos y que está todo el día tumbado. Macho, levántate, vete, apúntate a un gimnasio, cambia de vida y si quieres resultados diferentes, como dice Emilio Durón, no hagas siempre lo mismo. Si te quieres casar con una chica del PP, pues vete a misa los domingos y conocerás a una chica del PP. Y si quieres hacer otra cosa, casarte con una negra, pues te vas de vacaciones a Tahití. O sea que nadie va a venir a tu casa a buscarte ni a nada. Y tomando antidepresivos, por supuesto, no vas a solucionar el problema de amor, el problema de paro, ni ningún problema. Bueno, Pedro, ni estamos la muerte llegando, del familiar, por ni supuesto, nada, sí. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Si hablábamos de que ha cambiado mucho nuestra dieta en los últimos 50 años, ha cambiado mucho lo que tenemos en la despensa en los últimos 50 años, también ha cambiado mucho el ejercicio físico que hacíamos hace 50 años. Las personas, para desplazarse por la ciudad, tenían que ir andando, incluso cuando iban andando a otras poblaciones. Hoy día es que vamos en coche a la esquina. Vamos al cajero en coche. Sí, exacto. Y otro hablando como hablábamos antes de los tóxicos, hay otro tóxico que tiene en el coche. Tú tienes un coche aparcado a 16 grados nada más, entras en el coche, pones el aire acondicionado y estás respirando una cantidad de benceno y de sustancias volátiles que tienen los plásticos del coche, que según el último trabajo que leí, es 400 veces lo permitido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a benceno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puedo entrar en el coche? Pues no, abre el coche, ventílalo durante un par de minutos antes de meterte, porque esa sustancia tóxica, ese benceno que tú vas a respirar, tus riñones y tu hígado va a tardar días en eliminarlo y algunas sustancias no las podrás eliminar. Pero eso ha sido, hablando de que nos desplazamos en coche. El ejercicio físico, vital para todo. El ejercicio físico está demostrado que incluso hasta enfermedades como el Alzheimer, la demencia y las neuronas, está demostrado científicamente que el activar el cuerpo activas tu sistema neuronal y tu sistema nervioso y tu sistema endocrino y todo. Hacer ejercicio físico es tan importante como tener una buena alimentación. Y una cosa todavía más importante, que le vamos a dedicar un capítulo casi, es la hidratación del cuerpo. ¿Entiendes? La gente no bebe agua.
Y si no bebes agua, el origen de todas las enfermedades prácticamente está en la alimentación y en no ingerir agua. Y ya diremos qué calidad de agua y qué tipo de agua y cómo lo puedes hacer en tu casa, preparar agua y no beber agua. Mueren en España 600 personas al año por el cloro del agua. En Estados Unidos murieron en el año 2000 100.000 personas por efectos indeseables de los medicamentos, ¿entiendes? O sea que no puede tomar medicamentos, pues sí, toma lo menos posible. No bebe agua de cloro, el agua de botella, también hay estudios que es preferible beber agua que tú filtres y prepares en tu casa antes que el agua de botella. ¿Por qué? Porque los plásticos de la botella sueltan esas sustancias tóxicas, en verano están al sol y todas esas sustancias tóxicas pasan al agua y después tú te lo bebes y te crees que estás bebiendo un agua de calidad, estás bebiendo un agua tóxica, muy tóxica. El agua, como decíamos, da para un capítulo porque es llamativo, ¿no? Muchas personas que dicen, es que no me apetece, yo pasan los días y días y no bebo agua, o confían, bueno, bebo otras bebidas, llevan agua, pero claro, por ejemplo, por poner el ejemplo, si estás tomando un refresco y tienes la sensación, pero si esto es agua con un poquito de azúcar, todo el azúcar que lleva ese refresco casi que está eliminando el propio agua que pudiera llevar, ¿no? Primero, que es un agua ácida. Estás acidificando tu organismo y al acidificar tus células llega un momento en que los nutrientes no atraviesan las membranas celulares y toda persona que tiene cáncer tiene previamente una acidificación de su organismo. Al tomar, tú cuando lavas el coche, yo pongo siempre el ejemplo de los coches, ¿tú lavarías tu coche con Coca-Cola o con Fanta, con sustancias refrescos? No, por lo mismo tu cuerpo bebe agua alcalina. ¿Cómo alcaliniza el agua? Pues un día lo tratamos, hay muchos aparatos, incluso métodos caseros muy simples para alcalinizar. Hay aparatos en el mercado para... Sí, montones. Tú entras en internet y para alcalinizar el agua hay 200.000. ¿Y puedes utilizar el agua del grifo? Claro, utiliza agua del grifo y alcaliniza ese agua. O incluso la convierte en agua destilada. Y tú después y dirán la gente, bueno, es que el agua destilada no es buena, no es porque no tiene mineral. El agua es H2O. 2 moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, es lo que tú tienes que beber. Que tú después le quieres meter minerales, pues le echas un poco de zumo de limón, le echas un grano de arroz integral o la pones al sol durante 1 hora o 2 horas para alcalinizarla, para digamos, para que tenga algo de minerales. Quería tratar también, Pedro, el descanso, el sueño. Llevamos un ritmo de vida en el que, bueno, pues es habitual llegar a casa a última hora de la noche, a lo mejor estar hasta tarde en la habitación viendo la televisión, con nuestro móvil, con y a lo mejor, y luego al día siguiente tener que madrugar, ¿no? Y a lo mejor muchas veces se compensa, ¿no?, esas pocas horas o hay gente que te dice, no, yo con 6 horas tengo más que suficiente, o duermo 5 horas al día, ya me he acostumbrado, o cuando dicen el sueño atrasado ya lo recuperaré. ¿Es posible recuperar el sueño atrasado? Podemos tener otro día que hablemos del agua, hablar también del sueño y de la melatonina, que no es la melanina de la piel, la melatonina, que es una hormona que segrega la hipófisis, que es la que induce al sueño y regula el sueño. Y la hormona que se segrega por la mañana. Los horarios de sueño, esos horarios de sueño de acostarse muy tarde y levantarse tarde, eso trastoca totalmente tu cuerpo. Y cuando hablamos del descanso, la siesta, tú no tienes que fijarte en los animales, en la naturaleza. Cuando un gato está fastidiado o un perro y está cansado, se mete en un rincón y duerme. La siesta es lo mejor que se ha inventado. Es que tu sistema nervioso central, tus neuronas descansan y con solamente 10 minutos, un cuarto de hora o 20 minutos, reanudan la actividad con una energía estupenda. De hecho, hay varios tipos de siesta, ¿no? La siesta de 5 minutos, la de 10, la de 15, incluso nunca más de media hora, ¿no? No, sí, puedes dormir media hora. Yo creo que en eso cada uno debe de dosificarlo. Si tú duermes 1 hora y media y te levantas fatal, pues no duermas tanto, duermes menos. Yo creo que lo ideal sería media hora o 3/4. Otros dicen que la cabeza en el sofá. Y es cierto, porque es esa desconexión en la cual tu sistema nervioso central se desconecta, tu cuerpo se relaja y carga las baterías rápidamente. Yo lo comparo como los móviles. Si yo, por ejemplo, no me he hecho mi siesta, yo por la tarde estoy hecho una porquería. ¿Por qué? Porque ya soy como un móvil viejo, que mi batería se descarga muy rápidamente y tengo que cargarla. Entonces, cuando llevo 2, 3 horas... Yo estuve en Alemania viendo implantes con un alemán que tenía su consulta y su casa arriba. Y el hombre tenía 70 y tantos años y trabajaba todavía. Y él veía 2 o 3 pacientes, subía y se relajaba
Por eso la meditación también es muy importante. Es que no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra mente y no educamos nuestra mente. Y tomamos antidepresivos y ansiolíticos sin saber que tenemos la mejor farmacia dentro de nuestra cabeza. Nosotros segregamos opiáceos y analgésicos 40 veces más potentes que la morfina. Lo que pasa es que al tú tomar un calmante ya estás desconectando tu cerebro de tu cuerpo. Entonces le estás diciendo, apártate que yo lo voy a curar con esto. Y ya es como cuando tú entras en una casa con un sistema de alarma, has cortado los cables, has desconectado la central de inteligencia de la alarma de la casa y te puede entrar un ladrón y robarte y tú no te enteras. Pues lo mismo cuando te tomas calmante, cuando tomas antidepresivos o cuando tomas derivados de la morfina en pacientes que tienen cáncer. Hammer lo dice, que la morfina, aunque los dolores sean terribles, la gente tienes que dar... Tú no le das morfina porque le dices... Este hombre se va a morir y ya está en fase terminal, que no sufra. Y él acepta la morfina, pero en ese momento que tú empiezas a darle morfina, ya es un cadáver. Ya ese hombre tú no lo vas a recuperar, a no ser que le quite la morfina rápidamente. Ahora, si tú le das ideas de que se va a curar, que eso va a hacer un tiempo, que es un periodo de recuperación, es una fase de parasimpaticotomía en la cual tu cerebro está dando órdenes para que tu tumor, por ejemplo, se vaya reabsorbiendo, eliminando, recuperando. ¿Cuántas curaciones espontáneas hay? ¿Por qué no se investigan las curaciones espontáneas de la gente? Este hombre que tenía cáncer y se curó, ¿por qué? Espontáneamente, fue una curación espontánea. ¿Qué fue lo que motivó a que ese hombre se curara? ¿Entiendes? Precisamente era sobre el último tema que quería tratar yo, ¿no? La salud mental, la satisfacción personal. Hablamos al principio, cuando definíamos salud, que era un concepto muy amplio, que incluso va más allá de nuestro propio físico, porque podemos tener un estado físico agradable, pero si a lo mejor a nuestro alrededor hay situaciones de estrés, hay situaciones de problemas, nos afectan. De hecho, ¿cuántas veces no hemos visto casos de personas que a lo mejor el estrés, la ansiedad, la depresión le llega a ocasionar enfermedades reales? ¿Cómo puede afectarte, ¿no?, tu estado de ánimo a tu salud? Sí. Incluso, o incluso ejemplos más sencillos, ¿no? Una persona que dice, es que constantemente me estoy resfriando, es que me noto como mucha debilidad en el sistema, siempre estoy cayendo, ¿no?, en esa enfermedad. Sí, precisamente esta mañana estaba escuchando un libro de Rafael Escudero, que era un médico, es un médico todavía, Rafael Escudero, buscarlo en internet y mirarlo. Él habla del poder del pensamiento, del poder curativo del pensamiento. Y este médico hizo programas para la BBC, vinieron y lo grabaron. Y este hombre operó varices, operaba problemas anales de hemorroides, sin anestesia general química ninguna, solamente con anestesia psíquica. Y él dice que cuando el pensamiento tuyo tiene una noticia favorable, agradable, tu sistema inmunitario, tus linfocitos T, que son los responsables de la inmunidad humoral, se reproducen en 1500 por milímetro cúbico, mientras que si tiene una noticia desagradable, lo que sea, tu sistema inmunitario está estudiado que tus linfocitos disminuyen. Y puedes coger, lógicamente, o un resfriado, o una enfermedad, o una depresión, o si el problema, el trauma o el shock vivido es grande, puede aparecer una patología más grave. Está demostrado, es que la medicina, tenemos un problema de un órgano, el riñón no te funciona, tiene una piedra, pero no estudiamos al cuerpo en su conjunto. El riñón lo que hace es filtrar sangre de tu cuerpo, y tu cerebro está íntimo, no está separado de tu cuerpo. Tu cerebro, tus neuronas, tu pensamiento está íntimamente relacionado y dando órdenes continuamente. No sabemos la cantidad de neurotransmisores, lo mismo que hay acetilcolina, que de una célula nerviosa pasa a otra, produciendo un impulso y una transmisión de órdenes y de mandatos, y muchos órganos están afectados por el cerebro, mandándole sustancias químicas que conocemos. Hay montones de sustancias químicas que no se conocerán en cientos de años, porque la ciencia no llegará a descubrirlo hasta dentro de muchísimo tiempo, en las cuales veremos la influencia que nuestro cerebro tiene sobre los diferentes órganos.
Y veremos que nuestro cerebro, lo mismo que te produce enfermedad, te puede producir enfermedades por una mala noticia, un trauma, por un error de biodescodificación, como dice James, pero también te puede curar si tú superas ese trauma y si tu cerebro manda órdenes de que te cure. Entonces, incluso tenemos miles de veces más de bacterias en nuestro cuerpo que células. Las bacterias viven con nosotros, nuestras bacterias no son nuestros enemigos, las bacterias incluso nos curan. Tenemos bacterias en el aparato digestivo que nos ayudan a hacer las digestiones y no tenemos por qué matarlas continuamente. Y tenemos que dejar que nuestro sistema inmunitario se va desarrollando, como dándole nutrientes, una buena alimentación, una buena hidratación, una buena salud mental, un ejercicio físico en condiciones y una serie de cosas. Perdona, pero es que me pierdo y voy de tarifa. No, Pedro, pero la verdad que escucharte es todo un placer y bueno, yo creo que vamos a sacar mucho provecho en estos programas. Llegamos al final. Yo creo que qué mejor manera que despedir nuestro programa con una lectura. Vale. Primera recomendación que podemos hacer a nuestros espectadores. Hay, por ejemplo, este que hemos hablado último, El poder del pensamiento, de Rafael Escudero. Es un médico que hacía parto, hacía anestesia, estuvo en Ceuta de Melilla, estuvo también de médico recién acabada la carrera, y en el libro él habla de su vida. Se lo pueden bajar por internet y es gratis, no sé cómo, mi hijo me lo baja y yo lo tengo en audio. El que quiera, yo le puedo tener un pen con el poder del pensamiento y creo que tengo otro libro más de él, y yo el pen te lo puedo dar a ti y las personas que quieran pues vaciarle el pen y lo escuchan. O lo meten en su ordenador y el que quiera pues lo puede comprar. Podemos hoy recomendar ese libro, El poder del pensamiento. Vamos a descubrir cómo nuestra mente tiene esa capacidad. Él describe la mente nuestra como el volante de un coche. Tú tienes un coche y va por una carretera recta, pero si tú quieres le das un giro al volante y puedes tener un accidente. Pues tú, si tu cuerpo, que es nuestro ordenador central, tú le das órdenes para que te vaya guiando y vaya haciendo las cosas y no se vaya estresando y te cura enfermedades, pero si tú le das unas órdenes para tu cuerpo, pueden ser dañinas. Entonces el poder del pensamiento es muy importante. El poder del pensamiento te puede quitar, era anestesia una mano, anestesia un brazo, anestesia a una mujer parturienta. Él tiene en internet, podéis entrar y verlo, que con aguja atraviesa a la mujer que está anestesiándola, ella anestesia sus brazos, y en operaciones quirúrgicas él estaba operando varices y, por ejemplo, el ayudante estaba apoyado sobre la pierna del paciente y le decía, por favor, quita que me estás prisionando. ¿Cómo esa mujer estaba durmiendo sus piernas y, sin embargo, la presión de la enfermera que hacía sobre el muslo le molestaba? ¿Cómo puedes dirigir tú con tu mente la anestesia a una parte de tu cuerpo y, sin embargo, no tener anestesiada a otra parte? O sea, el poder de tu mente es extraordinaria. Como tú bien dijiste al principio, no tenemos aprovechado ni el 8%. Entonces, hay cosas interesantes que conviene saberlas. Y por lo menos, si eso te va a servir para, cuando te duele algo, no tomarte un medicamento y decir, voy a intentar sobrepasarlo y a ver si yo puedo curarlo. A ver si este estado depresivo, en vez de echar mano a la pastilla, no voy a tomármela. Y podemos conseguir eso, pues ya estamos consiguiendo bastante. Pedro, pues eso esperamos, que a lo largo de todas estas semanas consigamos que nuestros espectadores coman más sano, hagan más ejercicio y, en definitiva, lo más importante, sean más felices. Estupendo. Muchísimas gracias, Pedro. A vosotros. Nosotros nos marchamos. Ha sido un placer acompañarles en esta producción de Tele Puerto Real. La semana que viene volvemos con más. No nos fallen.